Robert siempre había sido un estudiante tranquilo. No era de salir mucho, ni de meterse en problemas. Su vida estaba hecha de horarios, tareas, meriendas rápidas y noches silenciosas que él aprovechaba para estudiar. Cuando se mudó al nuevo apartamento en mayo, pensó que aquella sería la mejor decisión que había tomado en mucho tiempo. Un barrio más tranquilo, un edificio más moderno, habitaciones más amplias. Todo estaba perfecto. Al menos durante un tiempo. Los primeros meses transcurrieron sin nada fuera de lo común. Robert se acostumbró al sonido del ascensor, al olor del pasillo recién trapeado, al ruido lejano de carros en la avenida. Cada noche estudiaba en su cuarto, con su ventana que daba directamente a la lavandería comunitaria del edificio. No le gustaba mucho la vista, pero decía que al menos entraba buena luz. La rutina era estable, segura, predecible. Hasta que una madrugada algo cambió. Robert se despertó sobresaltado, sin saber exactamente por qué. Sintió un silencio demasiado profundo, como si todo el edificio estuviera conteniendo la respiración. Notó, también, que el aire dentro de su cuarto se había vuelto más frío que de costumbre. Se sentó en su cama. Miró hacia la puerta. No había nada. Pero esa sensación, esa incomodidad clavándose en su nuca, lo obligó a levantarse. Camino a la ventana sintió que cada paso se hacía más pesado. Llegó, lentamente, y corrió la cortina. Y ahí estaba. Una mujer, parada en la lavandería, justo frente a su ventana. Su cuerpo quieto. Su cabeza inclinada hacia un lado, como si se le hubiera roto el cuello. Los brazos colgando sin fuerza. El cabello largo, mojado, pegado a su rostro. Robert no pudo ver sus ojos porque la oscuridad cubría la mitad de su cara. Pero sabía que lo estaba mirando. No sabía cómo. No sabía por qué. Pero lo sabía. Un escalofrío le recorrió la espalda. Cerró la cortina de inmediato. Aseguró la ventana con la traba. Y sin pensarlo, se metió debajo de su cama. Ahí se quedó, paralizado, escuchando cada pequeño ruido de la noche. Un goteo en la cañería. El crujido de una madera. Un golpe suave contra el vidrio, como si algo tocara la ventana con un dedo. Robert no se atrevió a asomarse. Las noches siguientes fueron peores. Cada vez que intentaba dormir, sentía esa presencia del otro lado del vidrio. Sabía que si corría la cortina la vería, siempre con la cabeza inclinada, siempre inmóvil. Pero nunca se atrevía a mirar. Empezó a dormir poco. Sus amigos le preguntaban por qué tenía ojeras tan profundas, por qué se veía tan pálido. Él nunca respondió. Y cada madrugada era lo mismo. La sensación de ser observado. La percepción de una figura quieta detrás de la ventana. El miedo que apretaba su pecho. Y él, escondido bajo la cama, deseando que amaneciera. Hasta que una noche escuchó algo nuevo. Un susurro, muy suave, muy cerca del vidrio. Robert, él se congeló. No movió un músculo. Cerró los ojos con fuerza. Esa voz no era humana. Tenía un sonido hueco, como si viniera desde un lugar vacío, desde un pecho sin aire. El susurro se repitió, más insistente, más cerca. Robert, él apretó los dientes para no gritar. Cuando por fin amaneció, tomó una decisión. Tenía que entender qué estaba viendo. Tenía que saber si era real, o si algo en su mente se había roto después de tantos días sin dormir. Comenzó a investigar. Buscó en internet. Revisó los archivos del edificio. Escuchó historias de vecinos. Preguntó al conserje. Revisó documentos antiguos del lugar. Y lo encontró. El apartamento donde él vivía había pertenecido a una mujer que desapareció misteriosamente. Nadie supo qué pasó con ella. Solo se decía que, antes de desaparecer, pasaba noches completas parada frente a la ventana, mirando fijamente hacia la lavandería, como si esperara a alguien que nunca llegó. Algunas personas aseguraron haberla visto después de su desaparición, siempre quieta, siempre inclinando la cabeza hacia un lado, siempre mirando. La conclusión era simple y aterradora. No estaba viendo a una persona. Estaba viendo a lo que quedó de ella. Pero en una de las notas viejas, escrita por un familiar de esa mujer, encontró algo que lo dejó helado. Si te mira, no huyas. Si te busca, no respondas. Y sobre todo, no la reconozcas. Ignórala. Solo así se irá. Robert no quería aceptarlo, pero era su única oportunidad. Esa noche, cuando sintió nuevamente la presencia detrás de la cortina, respiró hondo. Estaba temblando, pero sabía lo que debía hacer. Se acostó. Cerró los ojos. Y no se movió. Escuchó como algo se acercaba a la ventana. Escuchó un golpe leve en el vidrio. Escuchó su nombre, susurrado con una voz que sonaba como si viniera desde un pozo. No abrió los ojos. No tocó la cortina.
No bajó de la cama. Ignoró. La presencia estuvo ahí durante horas. Pero él no reaccionó. Al amanecer, desapareció. Y así lo hizo todas las noches. Ignorar. No mirar. No responder. Poco a poco, la presencia se hizo más débil. Los golpes en la ventana se hicieron menos frecuentes. Los susurros se apagaron. Hasta que una noche, simplemente, ya no se sintió nada. La última vez que Robert corrió la cortina, un domingo por la mañana, la lavandería estaba vacía. Vacía de verdad. Sin mujeres inclinadas. Sin sombras. Sin nada. La vida volvió a ser normal. Volvió a dormir. Volvió a estudiar. Volvió a reír. Pero cada tanto, a medianoche, siente una pequeña corriente de aire frío que entra por las rendijas de la ventana. Y siempre mira 2 veces antes de correr la cortina. Porque sabe que, si alguna vez la vuelve a ver, tendrá que ignorarla otra vez. O ella volverá a entrar.